Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 156, Mercados en Euforia, Drivers. Vamos a estar analizando qué es lo que está pasando en el mercado internacional, sobre todo también algunos balances empresariales que estuvimos viendo estos últimos días de la semana anterior, más lo que tenemos obviamente en curso esta semana. Así que a quedarse, sí, hasta el final. También actualidad cripto, como hacemos todas y cada una de las semanas. Así que muchas, pero muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy Idonia Mercado Capitales, agente productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores, inversor también independiente y sobre todo, un divulgador de información, ¿sí? Información sobre todo de análisis técnico para que, darles una herramienta más que cada uno pueda ir guiándose también, sobre todo por esta opinión y sobre alguna cosita más de lo que les vamos dejando semana a semana. Así que muchas, pero muchas gracias a los que se van incorporando recién ahora al canal, los que están hace ya bastante tiempo. Bueno, muchas gracias por el apoyo, ¿sí? El seguimiento que le hacen al canal, ¿sí? Sumarse al grupo de Telegram y cómo colaborar con el canal. Bueno, sobre todo dejando like, sumarse a la comunidad por Telegram, donativos en Mercado Pago. Bueno, dejamos todas las variables para estar colaborando con el canal de manera activa. Y vamos de lleno a lo que nos dejó esta semana, una semana bastante positiva en los mercados, bueno, en general, en índices, sí, en acciones, en cripto. Vamos a ver que un poco esta falta de descorrelación que existe entre los mercados tradicionales y el mundo cripto, bueno, sigue siendo una constante en, la evolución que está teniendo positiva Bitcoin particularmente a la cabeza y, todo el mundo cripto que también va siguiendo un poco a la madre de todo que es Bitcoin. Y vamos a estar viendo también algún driver, algún indicador de sentimiento de mercado y vamos a estar analizando, presentación de resultados, algunos muy, pero muy interesantes, sobre todo por la cuestión del timing técnico en algunos y varios de los activos que vamos a estar viendo el día de la fecha. Y bueno, esto fue un poco lo que nos dejó la semana pasada, ¿sí? Nvidia, sí, Google, Eli Lilly siendo, los principales activos que dominaron un poco las subidas en el mercado e hicieron que en general, sobre todo particularmente Nvidia, con la capitalización de mercado que está adquiriendo o adquirió, ¿sí? Al menos las últimas semanas, ¿sí? Como, líder de todo el empuje que está teniendo el Nasdaq, todo el empuje que está teniendo los mercados en general, sacando algún activo del sector este sector de telecomunicaciones haciéndolo un poquito más flojo, Verizon Communication, Comcast, AT&T haciéndolo bastante flojo. El resto, junto también con algo de utilities, la mayoría del mercado reaccionando al alza. Sí, repito, subida muy fuerte del sector semiconductores, sacando en algo de AMD. Y el resto también, reaccionando un poco a la par de, muy buenos resultados que ya nos dejaron las tecnológicas, que ya, es una realidad que el mercado no para de subir, aunque, empezando a hacer alguna salvedad, ¿sí? Cuando llegamos a máximos, con tendencias muy fuertes, pero a empezar a abrir los ojos, sobre todo porque, esto es lo que nos dejó, sí, la primera semana o una de las primeras semanas de febrero, ya casi estamos a mitad de febrero, pero la tecnología lo más fuerte, consumo cíclico y servicios de comunicación, con algo de sector cuidados de la salud, que lo venía haciendo un poquito más flojo, y lo peor se lo llevó el sector utilities, sector de consumo defensivo y materiales básicos, aunque, lo peor, por así decirlo, cayendo menos de un 2%, ¿sí? Con correcciones, pero correcciones también bastante moderadas, a comparación de subidas muy fuertes de un 4% de la tecnología, que la verdad que la gran mayoría de activos que estuvimos viendo las semanas pasadas, Microsoft, Google, Meta, haciéndolo muy bien, dejándonos resultados espectaculares y, con un sentimiento de codicia ya extremado, ¿sí? O al menos llegando a niveles extremos, mejor dicho, no estamos en 90, no estamos en 85 o en 100, pero estamos en 78 en este indicador de la CNN de miedo y codicia, que, a medida que se va extremando nos va haciendo ser un poquito más técnicos, ser un poquito más claros en cuanto a el sentimiento de precaución que hay que tener, sobre todo para ver si nos incorporamos ahora, porque suele ser un momento en el cual gente que no está en el mercado, gente que no le importa el mercado, empieza a hablarnos del mercado. Eso también es un gran termómetro. Sí, el otro día, subiéndome un Uber, me empezaban a hablar de Bitcoin, así que, quizá el que manejaba el Uber hace análisis técnico o también está un poquito en los mercados, pero cuando el vecino, la persona que vamos a comprar empiezan a hablar de estos activos, a prestar precaución, ¿sí? Porque, implica que hay sentimiento de euforia, ¿sí? Si saco un sentimiento muy extremo en esto,
Puede seguir así bastante tiempo, pero ya tenemos que empezar a tener un poquito más de cautela, ¿sí? Sobre todo manejarnos con otras herramientas también a nivel técnico que son las que nos van a guiar y a intentar gestionar el riesgo, sobre todo, que es para eso, ¿sí? Amoldarnos nosotros al mercado y entender al menos que más allá de la euforia, más allá de esto, ya es un sentimiento que empieza a estar bastante más extremado. Bueno, y por una cuestión lógica, ¿sí? Tuvimos un desempeño espectacular la semana pasada con muy buen resultado de presentación de resultados de balances de las empresas esta semana, superando los 5.000 puntos el S&P 500. Bueno, ahora todos con el dato de IPC del día de la fecha, estamos a día martes haciendo esto bastante negativo, inflación subiendo y bueno, la Fed teniendo que recortar el tipo de tasas. Vamos a ver qué pasa con los tipos de interés, ¿sí? ¿Qué hace la Fed esta semana puntualmente y las semanas próximas con la inflación? Que eso es un poco lo que está preocupando hoy al mercado, quizá como un catalizador o como una excusa de todas estas subidas también previas que estamos teniendo. No se puede subir en forma vertical, el mercado tiene que buscar una excusa y me parece que la estamos teniendo con el IPC y con la inflación, más allá de, la solidez espectacular que tenemos en índices y en activos. Temporada de resultados de pasar de ser mala al principio a ser muy buena, muy sólida. Casi el 60% de las empresas ya dejaron resultados empresariales buenos, sí, la gran mayoría. Y la sorpresa de ganancias en promedio aumentando casi un 4%, cerca del promedio a largo plazo, que es un 6, un 7%, aumento de 1.3 solamente esta semana, así que la verdad que haciéndolo muy, pero muy bien las empresas con la presentación de sus balances, sacando el sector financiero, sí que la sorpresa promedio al alza de ganancias hasta el momento fue del 6% y se estima, al menos según LPL Research, esta fuente que traemos, que las ganancias del S&P 500 también van a crecer alrededor de las empresas que todavía faltan presentar un 5%, que resiliencia económica y un poco de ayuda de ajustes cambiarios pueden hacer que esto suceda. Habrá que ver cómo juega este factor de la inflación del IPC y cómo va reaccionando la Fed, sobre todo, que es lo que un poco vamos intentando analizar como catalizador todas las semanas. Y algo muy interesante, o 2 o 3 filminas que también traigo para compartirles. Charlie Vilelio nos dejaba esta filmina para reflexionar sobre la ponderación, ¿sí?, de los activos que tenemos hoy cotizando en el S&P 500. Las 10 empresas, ¿sí?, al menos las 10 principales empresas del S&P 500, representan más del 32% del índice. Es la concentración más alta que tenemos, ¿sí?, desde 1980. Así que interesantísimo evaluar esto. Si estamos hablando de, un 32% contra un 25,5% en 1980, incluso en el año 2000 lo teníamos, ¿sí? Valga la redundancia, con este problema de amplitud de mercado que tenemos, es decir, no sube todo a la par, sino que hoy está el mercado sostenido por los 7 magníficos, esto que hablamos, lo venimos repitiendo semana a semana, pero interesantísimo, ¿sí? Está, y hay que ver hasta cuándo puede darse esta situación de mantenerse, ¿sí? Y sobre todo, qué pasa con el resto después, ¿sí? Algo que, interesante también evaluarlo a nivel concentración, cómo estamos en cuanto a amplitud, con un S&P 500 fuerte, pero sobre todo con una Nvidia que la capitalización de mercado ahora es más de 200 millones de dólares, 200 mil millones de dólares, más alta que todas las empresas del sector energético del S&P 500 juntas. Impresionante esto también, por cortesía de Charlie Vilelio, que nos trae esta filmina. El ingreso neto total del sector energético es de 147 mil millones de dólares, frente a los 19 mil millones de dólares de Nvidia. Es espectacular. Fíjense, Exxon y Chevron a la cabeza, el resto, sí, un poco mostrándonos esta capitalización y la diferencia de Nvidia. La verdad que más allá de muchos analistas llamando burbuja Nvidia por esta cuestión, se ha justificado por los balances. Habrá que ver hasta dónde sí, sobre todo si puede seguir creciendo a este ritmo. Yo creo que eso es un poco lo más importante, más allá de los burbujeros, siempre lo vamos a tener, pero todos los que digan que es burbuja, ver un gráfico creo que no le hace mal a nadie, y sobre todo los balances que fueron buenísimos, un poco ajustando esa expectativa y viendo hasta cuándo puede seguir sosteniendo, que eso lo va a ser lo más importante para Nvidia en este caso, que ya supera en capitalización de mercado, ¿sí?, a al conjunto de empresas del sector energético del S&P 500, así que me pareció espectacular. Y esto es un poco cómo estamos a nivel VIX, ¿sí? A nivel del 2018 estamos en lecturas bastante extremas a la baja, así que un repunte de volatilidad en este aspecto, más allá de que, esto lo traemos de otra fuente, en donde hablaban del 2018,
si ese repunte fuertísimo que tuvimos luego o al aparecer la crisis, ¿sí? En 2018, bueno, ahora no lo estaríamos teniendo, pero estamos en niveles bastante extremos en cuanto a quizá a tener algún repunte en volatilidad, veremos hasta qué momento y veremos cómo va ajustando también el S&P 500 y de qué manera se produce la corrección, ¿sí? Más allá de las crisis o, bueno, que esto puede dar muchas lecturas en cuanto a la gente que quiere que se produzcan crisis que nunca llegan, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, es verdad que tenemos un VIX bastante extremo en su lectura, así que a prestar al menos a niveles de febrero del 2018, como ya lo vimos en lectura de mínimos, muy interesante, también lo traigo, no como una cuestión alarmista, sino como una cuestión analítica, así que hay que entenderlo, al menos de cómo venimos a la par en este aspecto. Y un China muy golpeado, me pareció interesante traer también esta infografía, antes ya de ir de lleno a la presentación de resultados, a los gráficos, es cómo va entrando dinero a los ETF chinos, ¿sí? Donde, bueno, la entrada de capitales, como pueden ver en pantalla, fue bastante interesante todo el 2023, ¿sí? Ahora en 2024, bueno, tenemos un récord, ¿sí? De entradas, ¿sí? De flujo de capitales a los ETF chinos. No lo estamos viendo traducido en rendimientos positivos por el momento, pero bueno, de empresas chinas muy golpeadas. Los índices chinos también bastante golpeados, pero me pareció interesante también traer esta infografía para entender cómo se va a ir moviendo, sobre todo por lo golpeado que está, bueno, hoy vamos a ver un activo puntualmente de China que se viene recomendando hace muchísimo tiempo, ya nadie habla de este activo, que vamos a ver a continuación, que dejó presentación de resultados, pero me parece muy interesante también traerlo para el caso de que se modifiquen las cosas y podamos aprovecharlo, obviamente, como nos lo da alguna herramienta a nivel técnico, que es el análisis técnico, y sobre todo por algún dato como esto, ¿no? Va entrando entrada de capital a los ETF chinos, así que hay muy interesante poder tener en cuenta esto. Y esta es la semana de presentación de resultados que estamos teniendo ahora. Si acuérdense, lunes, martes, feriado en nuestro mercado local. Ya mañana arrancamos, sí, también mercado local y sigue el mercado internacional, que ya tuvimos 2 días de sesión, lunes y martes. Hoy, bueno, presentando Shopify, Datadog, Coca-Cola, Airbnb, ahora cierre también junto a Robinhood. Lo más potente me parece que va a estar el día jueves, ¿sí? Con John Deere, con Coinbase. Hay que ver también Coinbase cómo presenta con esta entrada de flujo de capital a los ETF de Bitcoin, ¿sí? De Trade Desk, Applied Materials, bueno, tenemos algunos otros sectores de semiconductores también dejando resultados. No son empresas, bueno, de mega capitalización como las que acabamos de ver las semanas que pasaron, pero también interesante para ir compartiendo con ustedes las semanas próximas. Perdón, la semana que viene, no las semanas próximas, semana que viene lo que va pasando también con esta presentación de resultados. Y bueno, semana cripto espectacular, ¿sí? Bitcoin subiendo casi un 12%, Ethereum un 9%, todo el mercado cripto, Solana también 11,59, haciéndolo pero muy bien, siguiendo a la par de estas subidas que estamos teniendo en Bitcoin. Y alguna noticia, algún catalizador de lo que podemos llegar a tener próximas semanas, próximos meses, bueno, posible fecha de aprobación para el ETF de Ethereum al contado, bueno, veremos, hay consenso de que existe al menos una convergencia de que se podría llegar a aprobar un ETF de Bitcoin, de Ethereum, de Bitcoin o de Ethereum al contado para el segundo trimestre de este año, ¿sí? Como el periodo más probable de aprobación regulatoria. Y también hay una desviación de encuestados chinos que hacen una proyección más conservadora para después del 2025. Sea o no, ya está este tema sobre la mesa. Habrá que ver si se aprueba también este ETF de Ethereum al contado. Y Sentiment, otra fuente, también nos reveló sólida recuperación de los mercados cripto después de las caídas que tuvimos hace no tanto, hace casi un año, en el cual Bitcoin alcanzó 46.3 mil dólares por primera vez desde enero del 11 de enero, ¿sí? Ahora llegando casi a 50 el día de hoy, así que vamos a estar analizando también a nivel técnico, aunque ya venimos viendo esta tendencia que ya venimos teniendo alcista de corto a medio plazo después de estas caídas, y el volumen social también de Bitcoin aumentando, el interés por Ethereum, Dogecoin, ¿sí? A otra cripto también disminuyendo, por una cuestión lógica. Si empezamos primero por Bitcoin, después bajamos a lo que son altcoins para que empiece la alt season. Vamos a ver si eso se da de la misma manera como se dio en los ciclos anteriores. Y otra filmina más, esta me pareció muy importante, muy interesante, porque esto es de Bloomberg, ¿sí? Es decir, ya no es una fuente 100% cripto, en donde, claro, los ETF de Bitcoin en el contado
una afluencia fuertísima, significativa de casi 500 millones de dólares para el 12 de febrero de este año. Fíjense, importantísima la entrada de capital con los ETF de Bitcoin al contado, que parecía que era un catalizador malo. Bueno, evidentemente termina de dar impulso para el ingreso de parte de dinero institucional. Vamos a ver si esto también se va manteniendo con el tiempo. Y antes de ir a presentación de resultados empresariales, vamos de lleno con los gráficos y arrancamos primero con índices. Vamos a analizar primero lo que estuvo pasando, lo que está pasando con el S&P 500. Tendencia muy fuerte todavía de fondo, muy alcista de largo plazo. Y de corto plazo, el día de hoy, una vez llegado a la zona de los 5.000 puntos, casi a los 5.064, correcciones leves. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos máximos y mínimos crecientes. Es verdad, hoy corregimos bastante, de una manera interesante. Vamos a ver si podemos aguantar mínimos anteriores, 4.866, y sobre todo el mínimo que nos dejó el 5 de enero de este año, los 4.706. Debajo tenemos la media, lejísimos de la cotización actual del índice, del principal índice a nivel mundial, 4.564, y la directriz alcista que también nos deja desde octubre del año 2022, lejos, también pasando muy lejos, aproximadamente por los 4.331 puntos. Ni que hablar los niveles FIBO de la última subida para el S&P 500, mercados que, estaría justificado que terminen de corregir o que vayan corrigiendo a medida que van teniendo una evolución, un rally, la verdad que espectacular el que tuvimos los últimos meses. Y sobre todo, siempre y cuando tampoco se pierda algún mínimo relevante. Estamos hablando, por ejemplo, del mínimo de octubre del año pasado, en los 4.165 puntos para el S&P 500. Los principales indicadores en divergencia, es verdad, tenemos un índice subiendo, divergencia en el RSI, divergencia en MACD y en estocástico también, ahora saliendo de la zona de sobrecompra del RSI, también queriendo recurso bajista, el estocástico en zona de sobrecompra y un MACD dando venta. Así que probablemente tengamos alguna corrección un poquito más fuerte, que repito, no le vendría para nada mal el S&P, siempre y cuando mantenga soportes claves, la media y sobre todo el mínimo de octubre del año pasado. Y dicho esto, seguimos con índices, con el Dow Jones, principal índice industrial, que también está teniendo el día de la fecha una corrección, un poquito más importante, ¿sí? Aunque muy similar a la que está teniendo el S&P 500, acuérdense, seguimos a este índice, ¿sí? A nivel mundial como principal índice, el resto siempre va a ir acompañando a lo que va haciendo el S&P 500, y el Dow también, el principal índice industrial de Estados Unidos, corrigiendo de una manera clara, tendencia alcista de fondo, y acá sí, es verdad que tenemos un soporte un poquito más cerca, los 37.308 puntos. Por debajo de esos niveles, recién tenemos la media y la zona de resistencia, que ahora soporte de julio del año pasado en los 35.884, junto con la media que pasa por 35.675 puntos. Niveles FIBO también, y sobre todo el mínimo de octubre en 32.413, casi ya bastante más lejos de la media, ¿sí? Así que claras zonas que no tendrían que perderse, pero con mucho espacio, ¿sí? Yendo a corregir después de marcar nuevos máximos. Y sobre todo porque a nivel indicadores también tenemos un precio ascendente y, correcciones en todos los principales indicadores. Divergencia bajista en MACD, en RSI, también en estocástico. Inclusive el MACD dando señal de venta por arriba de cero, un RSI saliendo de sobrecompra y también un estocástico queriendo salir de la zona de sobrecompra dando venta. Así que me parece interesante entender si esta cuestión y, sobre todo en caso de que tengamos alguna corrección, repetimos, no perder la media, sí, pero esperar quizá alguna corrección después de estas subidas tan fuertes que venimos teniendo y, de entender de que el mercado no se va a mover siempre en una sola dirección, no se mueve siempre a la alza, sino que vamos a tener estos descansos en las subidas previas que venimos teniendo. Y el Nasdaq, sí, el índice que está un poquito más fuerte, que tiene los soportes también bastante lejos, y el más volátil de estos, es verdad, el que, tiende a reaccionar de una manera bastante más volátil, llegando a máximos de toda su historia, marcando nuevos máximos esta semana, y, sobre todo ahora, teniendo una corrección a casi un poquito más pequeña que las que vimos en el S&P y en el Nasdaq, pero con mínimos crecientes intactos, los 16.341 puntos, mínimo del 5 de enero también, como clara zona de soporte, junto con, la zona de mínimo en los 14.237 y la media, que hoy pasa por los 15.626 puntos. Tendencia espectacular, tendencia alcista, correcciones que no le vendría para nada mal también a este índice para regular indicadores y seguir al alza, sin marcando nuevos máximos. Veremos hacia dónde se da esas
correcciones siempre y cuando sean a la media o algún mínimo relevante, como repito, el que dejamos ya el 27 de octubre del año pasado. Principales indicadores, bueno, acá sí también, precios subiendo, alguna divergencia a nivel técnico por indicadores, en los 3 indicadores, MACD, estocástico y también el RSI, saliendo de zona de sobrecompra, teniendo que purgar indicadores y bueno, justificando un poquito estas subidas brutales, pero bueno, con soportes lejos, muy lejos también de la cotización actual de los índices, así que no le vendría nada, pero nada mal. También corregir al Nasdaq después de estas subidas y después de resultados empresariales también, bueno, brillantes, ¿sí? De los principales, de las empresas más importantes del mundo, que son las que sostienen la tecnología puntualmente, a todos los índices, a todo el mercado en general. Y acá está un poco el problema es el Russell 2000, ¿sí? Este índice de pequeñas y medianas empresas que si bien activó un triple suelo, consolidación rota al alza, una vez que rompemos máximos entre mínimos en la zona de los 2.041 puntos, objetivo casi hacia máximos, siempre y cuando no se pierdan mínimos, que no se pierdan los 1.638 puntos, y sobre todo que no se pierda la media. Fíjense que ahora estamos teniendo una sesión o sesiones bastante alcistas y, bueno, compensando un poco lo alcista con lo bajista también en el Russell, pero importantísimo no perder la media, no perder algún mínimo creciente, los 1.889 puntos y particularmente repetimos toda esta zona del doble suelo en 1.638 puntos para el Russell 2000, que de no quebrar esos niveles, todavía tenemos ese objetivo alcista activado de quebrarlo, bueno, obviamente se complicaría el asunto y sobre todo si perdemos los 1.532 puntos, que es el FIBO 61.8 del último gran impulso que tuvo este índice de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos desde marzo del 2020 hacia máximos, que bueno, por el momento está intacto, repetimos los 1.532 puntos, también para el Russell 2000, que ahora sí se pone, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algún indicador como el RSI, por debajo de la línea de 50, MACD en venta y un estocástico en compra casi en mitad de su indicador, indicadores que tampoco están tan sobrecomprados como el resto de índices, por una cuestión lógica. A este le viene costando bastante más desde máximos, pero bueno, vamos a ver si acompaña o se va desmarcando un poco de lo que también va haciendo el S&P, de lo que va haciendo el Nasdaq y lo que va haciendo el Dow Jones, pero que hay que ver cuando empieza a corregir quizá la tecnología o el resto de principales índices, ¿qué pasa con este índice? Que claro, nos marca un poco la amplitud de mercado de lo que está haciendo el resto de empresas, ¿sí? Así que por acá viene un poquito el tema. Y respecto del oro, bueno, correcciones, también al día de la fecha el oro tampoco se salva, el oro que de descorrelación no está teniendo absolutamente nada con el S&P 500, con el resto también de principales índices, y ahora sí, aguantando esos niveles de los $194, estamos viendo el ETF del oro, y lo que tiene que ver con, bueno, lo que estamos viendo al día de la fecha, correcciones, pequeño gap bajista, ¿sí? No quería apretar eso, pequeño gap bajista para el oro, intentando ir a visitar la media, que no pasaría absolutamente nada en caso de que no la pierda, $182.44, estamos cerquita del mínimo anterior y de la media, y sobre todo del gap que dejamos en octubre del año pasado en los $179. De perder la media se podría complicar un poquito más el asunto y venir quizá a visitar algún nivel FIBO del último gran impulso que tuvo el oro, que está teniendo el oro, ¿sí? De mínimos a máximos, que hoy pasa por los $166, por el momento mantiene esos niveles y purga indicadores, purga todos los principales indicadores, que hay que ver qué es lo que va sucediendo con el oro en este sentido. La verdad que lo viene haciendo bastante bien, pese a que, bueno, nos deja algún hueco bajista y está queriendo ir a atacar la zona de la media de una manera peligrosa si nos acercamos a esos niveles, pero, bueno, repito, cerquita de máximos, con una buena, al menos una buena evolución alcista y manteniendo soportes claves. Sí, habrá que ver si somos capaces en el futuro de romper los $194 y estar en el oro en su día libre también. Y esta correlación que tenemos con los mercados tradicionales, que la verdad que el oro parece no desmarcarse en lo absoluto. Indicadores, repito, tampoco están sobrecomprados. Acá sí, por ejemplo, el estocástico un poquito más cerca de sobreventa. El RSI en 37 y un MACD dando venta por debajo de cero para lo que tiene que ver con el oro y la plata, que va a la par del oro, ¿sí? No tenemos ese desmarque tampoco en la plata. Bueno, haciéndolo un poquito peor, acá sí en la plata, por debajo de la media, y ya con indicadores también muy similar al oro, un poco más purgados, ¿sí? Aunque hay que decirlo, es verdad, todavía mantenemos muy lejos los $28 para el ETF de la plata, mínimos crecientes que también mantiene de una manera bastante interesante, ¿sí? Fíjense, máximos y mínimos siguen siendo crecientes, aunque nos frenamos en el gap que tuvimos en mayo del año
pasado, cercano a los $23.31. Fíjense, esos son los niveles de resistencia que no pudimos quebrar de una manera clara. Aguantamos el gap que dejó igualmente en marzo del año pasado de una manera clara la plata, pero importantísimo ahora ir a romper la media. Fíjense que la media está actuando también nuevamente como una clara zona de resistencia en el precio dinámica en los 21,21 centavos de dólar para la plata, que de no mejorar y de quebrar mínimos crecientes, particularmente el mínimo de marzo de los 18,36 centavos de dólar, se podría complicar porque cerquita tenemos niveles FIBO proporcional del último gran impulso en los 17,40. Esto lo venimos repitiendo semana a semana, pero bueno, creo que vale la pena poder volver a comentarlo, sobre todo por este zigzagueo que tenemos del precio sobre la media, porque no termina de definir. Habrá que ver para dónde arranca la plata y sobre todo lo que haga el oro, porque un poco van atadas de la mano. Lo que va haciendo el oro tiene esta correlación también con la plata. La plata un poquito más avanzada a la baja o al alza cuando tiende a reaccionar el oro, pero por el momento, sí, por debajo de la media, un obstáculo importante a quebrar para la plata. Todos los principales indicadores, bueno, cerquita de la zona de sobreventa también para el ETF de la plata, así que vamos a ver qué es lo que va pasando en un futuro. Y el petróleo, sí, el petróleo mejorando un poco lo que tiene que ver con su comportamiento técnico. Y lo viene haciendo, se le viene complicando a la plata, es verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, más allá de tener todavía una tendencia de medio plazo alcista, no haber quebrado niveles FIBO del último gran impulso, que hoy pasan el 61,8 por los $63,11, estos niveles, ahora sí enfrentándose a la media. Está costando la media, fíjense, una vez que quebramos en noviembre del año pasado, la media es resistencia, y hoy se estaría intentando animar quebrarla, estaría cerrando levemente por arriba, pero creo que acá necesitaríamos alguna confirmación un poquito más clara, quebrar algún máximo decreciente y sobre todo ir cerrando algunos de los gaps bajistas que ya dejó el petróleo en los 95,27 y los 98,79 como doble, no dejó acá un gap, sino en los $107, sino que acá teníamos sí una clara zona de resistencia, doble techo que cumplió y que también es una zona de obstáculo en el futuro, pero particularmente quebrar la media, que le está costando de una manera un poquito más clara, ¿sí? Hoy lo estamos quebrando, pero con una vela que no convence mucho. Habrá que ver si también cierra por encima de algún máximo decreciente, que sería clave. Y si no pierde esta directriz alcista, junto con los mínimos crecientes, y particularmente, atención, los $63,11, niveles FIBO 61,8, para que el petróleo no tenga un comportamiento más bajista de medio a largo plazo y empiece quizá ese ciclo malo del petróleo. Venimos de un ciclo muy bueno, petróleo y todos los activos vinculados también al petróleo, lógicamente, energéticas y demás. Todos los principales indicadores un poco más purgados. Acá en la parte buena es que los indicadores, el estocástico sobre todo está en compra ahí cerquita de la zona de sobreventa con espacio, RSI arriba de 60 y también un MACD que, da cruce alcista hace algunas sesiones. Así que enfrentándose a la media hora, vamos a ver qué es lo que pasa con el petróleo y si logra activar un poquito de fortaleza al alza, de separarse de la media y quebrarla de una manera un poquito más clara. Y antes de ir a presentación de resultados, vamos con la parte cripto. Atención, a prestar mucha atención con lo que vamos a comentar, que lo que ya venimos comentando en realidad no es algo nuevo en este canal, que analizamos también, le damos un espacio, nosotros siempre le dimos un espacio, a menos de que arrancamos a hacer análisis a este tipo de activos, entendiendo su volatilidad, entendiendo su sector, entendiendo que a no todos los analistas si les gusta analizar Bitcoin, aunque ahora tienen que hablar de Bitcoin, sí, lógicamente muchos que, recién ahora por obligación inclusive, tienen que empezar a considerar Bitcoin sin ningún tipo de dudas. Esto no implica ponerse al 100% la camiseta de un activo, nada que ver, todo lo contrario, sino implica ir siguiendo un poco la evolución que viene teniendo Bitcoin, particularmente desde el mínimo de mayo del año 2022, cuando cotizaba $15.496, máximos y mínimos crecientes, doble suelo, lo activábamos y desde ahí, sí, a respetar los mínimos crecientes que va dejando. Las zonas claves, los $40.000, los $30.000, fíjense que están intactos, inclusive la última corrección la tuvimos ahí frenando en casi ese número redondo en los $40.000 para tener el último rally que, lo respeta bastante bien, respeta la media está en fase ascendente también, $37.000 recién, si estamos cotizando en cerca de los 49.000 y hoy parecía, el apocalipsis cuando abrió la sesión, después de todo gran rally de los últimos días que tuvimos, pero casi cerquita nuevamente de
veremos a qué velas nos deja cierre, ya cercano de los $50.000, si lo podemos quebrar con fortaleza e ir a buscar los $52.083, ¿sí? Una clara zona de resistencia que tuvimos allá por diciembre del 2012, también niveles de los $59.000 y bueno, ya máximos 68.000. No nos queda otra resistencia más allá de estas tres que marcamos y bueno, particularmente es verdad que el timing técnico ahora no es bueno, esa es la realidad, ¿sí? Porque venimos subiendo aproximadamente hasta el día de la fecha casi un 200%, 214% para lo que tiene que ver con Bitcoin, ni que hablar si nos vamos a alguna altcoin o nos vamos desde esos mínimos, ¿sí? No desde máximos, ¿sí? Debe haber gente que ingresó en $68.000 y todavía no está viendo ganancia, obviamente, pues estamos muy por debajo de esos niveles todavía, pero bueno, a ir siguiendo un poco la evolución, al menos en un activo que vuelva a estar en tendencia alcista, al menos de corto o medio plazo, con su volatilidad, con sus particularidades y con su mundo que hay que estudiarlo aparte, al menos en lo personal también desde el aspecto de sus fundamentales, ¿sí? Y lo que tiene que ver MACD, RSI, estocástico, todo en sobrecompra, así que también a prestar atención a esto, alguna corrección un poquito más fuerte de Bitcoin vamos a tener que tener en algún momento. Y nos vamos al Ethereum, que sigue la evolución de Bitcoin de una manera un poquito más volátil, ¿sí? La vela que nos deja ayer es una vela espectacular al alza, ¿sí? Frenándose ahora en los $2.624, casi cumpliendo un triple suelo, así que bueno, lo tuvimos una vez que quebramos máximos entre mínimos, 2.433, casi en 3 sesiones, bueno, casi cumpliéndolo. Y ahora, sí, la media de soporte, todos los mínimos crecientes que fue dejando, y tenemos acá sí en Ethereum alguna otra resistencia un poquito más clara, 3.154, máximo también que dejó en abril del año 2022 en los 3.578, perdón, $3.582, y después, bueno, los 4.835 que llegó a cotizar en noviembre del año 2021. Todavía hay mucho espacio, pero ojo, porque estamos hablando de un activo bastante más volátil que Bitcoin, que, bueno, cuando realmente se dispara, suele tener una volatilidad, repito, bastante mayor. Y, bueno, no es el momento, al menos no lo estamos viendo en cuanto a proporción. ¿Por qué? Porque primero empieza Bitcoin, después las altcoins, incluyendo también Ethereum y algún otro activo. Así que habrá que ver si en el futuro también nos sorprende un poquito Ethereum con esta sucesión de máximos y mínimos crecientes que estamos teniendo desde, bueno, aproximadamente los mínimos que dejamos en los $887 en junio del año 2022 y sobre todo para que aguante la media, 2084, y sobre todo los 1585, en donde pasa hoy el FIBO 61.8 del último gran impulso que tuvo Ethereum, todos los principales indicadores sobrecomprados, así que vamos a ver alguna corrección, algún descanso, no le vendría mal, aunque repito, a no dormirse con la evolución que pueden tener y por sobre todo la volatilidad de este tipo de activos. Y Engine, sí, otro activo también del mundo cripto. Este no arrancó, sin duda que no arrancó, bastante plano, perdiendo un poquito de volumen incluso, y lejos de los 4,86, pero animándose a la media. Fíjense que acá nos había dejado un gran gap alcista. Después, caída de volumen, también lo podemos apreciar en el gráfico, pero bueno, manteniendo mínimos crecientes de cortísimo plazo. Le falta muchísimo, ¿sí?, a este tipo de activos y a algunos otros proyectos cripto que, bueno, también habrá que ver si sobreviven. Repito, no todos los proyectos cripto, no todos los tokens, no todo lo que se mueve en el mundo cripto va a hacer un por 10, ¿sí? Sin lugar a duda, mucho va a quedar en el camino. Veremos si también Engine es algo de eso. Máximos decrecientes también como obstáculos, sobre todo los 0,74 y los 0,49, máximo de abril también del año pasado para este activo del mundo cripto. Todos los principales indicadores saliendo ahora sí de la fase de sobreventa, el estocástico sobre todo, con espacio. Todavía tenemos bastante espacio al alza en caso de que decida tener alguna evolución un poquito más relevante. Y yendo a presentación de resultados empresariales, nos vamos a mover, ¿sí?, a lo que tiene que ver con presentación, ¿sí?, con presentación de resultados. A ver, denme un segundito, que lo que quiero es ir a acá, ¿sí? Yendo a lo que tiene que ver con, bueno, arrancamos con 3 activazos, ¿sí? Nos vamos al mercado tradicional, nos vamos a Caterpillar, ¿sí?, que dejó presentación de resultados desde el primer trimestre de este año, beneficio por acción 5,23 centavos de dólar, 35% más que el año anterior, ingresos de $17.100 millones, 3% más, pero muy buenos resultados, descontados en el gráfico, como lo vamos a ver en un ratito. McDonald's, sí, también dejó resultados, beneficio por acción, 2,95 centavos de dólar, 14% más que el año anterior, ingresos, $6.410 millones, 8% más que el año anterior, buenos resultados.
y Eli Lilly, resultados espectaculares dentro del sector de salud. Beneficio por acción 2,42 centavos de dólar, 12% más que el año anterior. Ingresos 9.350 millones de dólares, 28% más. Muy buenos resultados estos tres activos. McDonald's, sobre todo, fíjense, mejorando en la parte de ventas por restaurante, ¿sí? Y en la franquicia, fíjense, superando levemente. Es verdad que algo de lo que se estimaba de caída, ¿sí? Ya lo tendría descontado, aunque a nivel geográfico sigue creciendo, ¿sí? Estados Unidos, la parte internacional haciéndolo muy bien, algún costo un poquito más flojo, ¿sí? Pero la parte de crecimiento, sobre todo a nivel geográfico de sus franquicias, la verdad que haciéndolo espectacular, creciendo también en ventas en comparación de los restaurantes los restaurantes, ¿sí? Lo que se dice de esta franquicia, gran franquicia a nivel mundial, todavía lo sigue siendo, gran monopolio también en cuanto a marca, ¿sí? McDonald's, que vamos a analizarla, sobre todo a nivel técnico, ¿sí? Porque de nada serviría si no hablar de McDonald's. Vamos primero con Caterpillar, activo que lamentablemente no tiene buen timing técnico, si estamos muy cerca de máximos y ahora con una corrección bastante justificada, activo de largo plazo que, es espectacular. Se puede seguir teniendo en cartera para quien la tenga, para quien no, creo que no es momento. Estamos, repito, ahí orillando, acercándonos a una pequeña corrección para volver quizá a atacar máximos. Habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. 335 dólares con 52 centavos, máximo de toda su historia. Y ahora sí, repito, pequeña corrección y la media ascendente pasando como gran soporte en los 265 dólares, junto con el mínimo también de octubre del año pasado en los 225 dólares. Repito, no hay timing técnico, buen activo para mantener para quien lo tenga en cartera. Y algún indicador, sobre todo el RSI, el día de la fecha de hoy, con esta corrección justificadísima, ¿sí? RSI sobre todo por debajo de 50, MACD queriendo dar venta y estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, purgando indicadores cerca del máximo Caterpillar con resultados ya descontados también en el gráfico y con un timing técnico que, repito, no es de lo mejorcito, ¿sí? Aunque todavía no hay ningún tipo de lo que tiene que ver con corrección a nivel técnico para tener que deshacerse del activo, algún patrón de cambio de tendencia, sacando esta corrección que tenemos de corto plazo. Y vamos con McDonald's, sí, activo que también está teniendo una buena performance desde al menos mediados del año pasado, en donde tuvimos ahí un pequeño susto con una caída fuerte en McDonald's, pero sin perder, ¿sí?, el nivel FIBO de todo el último gran impulso después de la pandemia, después del COVID, que, supo remontar de una manera espectacular McDonald's. Ahora sí, apoyándose en la media, casi ahí cerquita de la media, en los 281 dólares con 28 centavos, donde hoy pasa el gran soporte de corto medio plazo, porque después de esos niveles casi no tenemos soportes, recién en los 2.65 y el mínimo de octubre en los 2.45, que no le vendría mal corregir, quizá, no digo a nivel FIBO 61.8, pero quizá algún mínimo creciente de años anteriores, ¿sí? Después de haberse acercado a máximos, marcar nuevo máximo de toda su historia en los 302 dólares, pero con alguna corrección casi en forma lateral, ¿sí? Tampoco sacando esta última gran caída que tuvimos, ahora sí, recuperando nuevamente máximo anterior, superándolo, marcando nuevo máximo y apoyándose en la media nuevamente. Veremos si quebramos para seguir o corrigiendo o aguantando la media, podemos nuevamente marcar nuevo máximo de toda su historia. El timing técnico acá no me gusta tanto porque soportes quedan bastante lejos, no tenemos ningún patrón técnico que nos ayude a definir, ¿sí?, de poder poner algún stop loss para poder gestionar riesgo de una manera un poco más adecuada, ¿sí? Nos quedan muy lejos, quizá algún nivel clave, y particularmente nos quedan lejos los soportes claves, ¿sí?, de largo plazo, sobre todo los 234,40, nivel FIBO 38.2 del último gran impulso, y los 192,60, ya estamos hablando de niveles FIBO del último gran impulso de marzo a la fecha, marzo del 2020 a la fecha, ¿sí? Y con la gran mayoría de indicadores, acá sí, bastante más purgados, esto me gusta, no está tampoco tan mal, sobre todo el estocástico ahí cerquita de la zona de sobreventa, RSI en 42 y MACD en venta por debajo de cero ya hace bastante, o sea, así que acá sí ya corrigiendo McDonald's, purgando indicadores y veremos si tiene alguna corrección seguramente para poder seguir, no tenemos ninguna debilidad a nivel técnico, a nivel gráfico por el momento, pero sí con un descanso que se merecería que sea un poquito más claro, ¿sí? En el futuro me da la sensación a mí
Pero bueno, quien la tenga en cartera, ninguna señal de debilidad a nivel técnico. Lo mismo que Lilly, aunque esta, bueno, le cuesta corregir. Fíjense, bueno, los resultados espectaculares descontados en un gran gráfico que cuando hablamos de momentum, de fortaleza en el precio, estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de activos que muy cerca de máximos, incluso marcando nuevos máximos en toda su historia, ¿sí? Sesión tras sesión las últimas semanas, pero es verdad que hablando de timing técnico, acá estamos lejos, muy lejos de la media, 547 y la zona del gap alcista en los 456 con 45 centavos de dólar, ahí cerquita donde pasa incluso el nivel FIBO 61.8, el último gran impulso en 475.80, que es la zona a no perder de medio plazo, ¿sí? De corto plazo sería claramente mantener, estamos con un activo muy fuerte, pero no hay timing técnico, esperar alguna corrección, algún descanso en esta subida para incorporarse, porque bueno, repito, es imposible poner un stop loss y poder gestionar el riesgo con activos disparados como estos, ¿sí? Así que sí, a prestar atención en correcciones, las correcciones son buenas para empezar a ver los gráficos, ¿sí? Sobre todo, así que esperarlas con tranquilidad, y quien tenga este activo en cartera es un claro mantener, porque tiene una muy buena fuerza, muy buen momentum, al menos el precio, y todos los principales indicadores, bueno, yendo a la par de esta explosión en el precio alcista, porque está todo sobrecomprado, RSI, estocástico y MACD en clara zona de sobrecompra, así que en algún momento también va a tener que purgar sus principales indicadores. Y yendo, sí, a lo que tiene que ver con 3 activos más, casi terminando, porque no nos quedan 20 activos para ver el día de la fecha, sino 4 más que traíamos para compartir. Spotify, Alibaba y Uber. Spotify dejó también presentación de resultados con pérdidas, ¿sí? No tuvo beneficios, de 0,36 dólares por acción, ¿sí? Mejorando pérdidas de 1,40. Muy buen resultado porque la verdad no tiene beneficios, pero va mejorando el margen en cuanto a las pérdidas por acción. Ingresos 3.700 millones de dólares, 16% más que el año anterior. Buenos resultados también para Spotify. Vamos con Alibaba, sector e-commerce. Beneficio por acción 0,80 centavos de dólar por acción, 68 menos por ciento que el año anterior. Flojos, muy flojos resultados. Ingresos 36.700 millones de dólares, un 5% más solamente que el año anterior. Resultados que, bueno, fueron muy malos y que está un poco en el gráfico acá. No le pusimos el rojo porque creo que es un activo a ir siguiendo. De todas formas, si cambia un poco la perspectiva china y si cambia un poco la perspectiva de este sector dentro de China. Así que en un ratito lo vamos a ver a nivel técnico. Y Uber, ¿sí? Sector viajes, ¿sí? Bueno, sector de aplicación de viajes, beneficio por acción de 0,66 centavos de dólar, ¿sí? Haciéndolo espectacular en cuanto a beneficios, ingresos 9,94 mil millones de dólares, 15% más que el año anterior. Y yendo con Alibaba, fíjense, Alibaba mejoró en realidad, hay que decirlo, ¿sí? Sacando algún segmento un poquito más complicado, ¿sí? De algunos otros servicios, haciéndolo bien en la gran mayoría de sus segmentos, y sobre todo particularmente en la parte internacional. En la parte internacional creciendo bastante, casi un 56%, cosa que, claro, acá hay otro problema de fondo, sino, no en sí lo que está haciendo la empresa, sino, bueno, las restricciones chinas, todo lo que tiene que ver con el segmento geográfico y el riesgo de invertir en activos que, bueno, tienen el riesgo también político y el riesgo geográfico, si en este caso de estar en China. Veremos igualmente si esto se va modificando de alguna manera. Los resultados, repito, no fueron malos en sí los balances. Incluso el EBITDA ajustado no lo hizo mal tampoco, así que también interesante. Y Uber haciéndolo espectacular. También traigo esta infografía, no solemos traerla de Uber, pero mejorando tanto en la parte de delivery como en movilidad, ¿sí? La principal, algo un poquito más flojo en fletes, ¿sí? En la parte de otro sector, pero en la parte principal, ¿sí? En la parte de viajes, ¿sí? A nivel individual, movilidad casi un 34%, creciendo tanto en la plataforma de usuarios como en viajes, ¿sí? En billones, en billions, está expuesto esto, la verdad que haciéndolo muy bien, algo un poquito más flojo en algún costo que le está costando a la empresa asumir, pero así todo haciéndolo espectacular. Y antes de ir a las últimas tres espectaculares también activos que traemos esta semana, vamos con la parte técnica de Spotify, de Alibaba y de Uber, que, bueno, Spotify mejorando en pérdidas, repito, no es una empresa que todavía no tiene beneficios, pero que creo que está ya descontando un poquito lo peor, ¿sí? Y el timing técnico no es muy bueno, eso es lo único malo, estamos casi a mitad de camino del máximo de toda su historia, que pasa por aproximadamente los $387
dólares, lo marcábamos en febrero del año 2021, y ahora sí con una sucesión de máximos y mínimos crecientes desde el mínimo que dejó en noviembre del año 2022. Sí, todavía lo sigue siendo espectacular. Doble suelo, estructura cumplida por análisis técnico. ¿Y qué es lo mejor de esto? Bueno, la media ascendente que nos marca un poco el camino de Spotify. Y sobre todo, el gap que dejó en los 183 dólares, también haciendo de un claro soporte en el precio, y va dejando algún otro, incluso en resultados dejó algún gap interesante, con bastante espacio igual de todos modos Spotify para ir hacia máximos, y sobre todo para intentar ver si puede quebrar algún máximo de años anteriores, los 250 dólares mínimos de noviembre del año 2022, o el máximo decreciente en los 304 dólares que nos dejaba casi a cierres del año 2021. Tendencia muy alcista de corto medio plazo, la media como soporte y también la zona del doble suelo en los 129 dólares ahí cerquita de niveles FIBO 61.8 del último gran impulso, y todos los principales indicadores bastante sobrecomprados. Eso es una realidad. Veremos si va purgando, sobre todo el estocástico, que da señal de venta y ahora está intentando purgar, por ejemplo, ese indicador también. Y nos vamos con Alibaba, activo que entiendo que hay que ver. Hay que verlo, hay que seguirlo, no hay que ingresar hoy, ¿sí? No hay que ingresar hoy. Voy a exponer los motivos míos, motivos por los cuales venimos repitiéndolo en el canal también hace mes tras mes, o año tras año, porque en realidad hace mucho Alibaba nos venía mostrando debilidad. Todavía incluso tenemos un doble techo con un objetivo muy bajista, mucho más bajista que el que tenemos ahora y mucho más bajista que el mínimo de toda su historia, que no lo tenemos tan lejos, lo tenemos ahí cerquita, en niveles de los 57 dólares con 82 centavos, doble techo con un objetivo bajista hacia los 30,13, y sobre todo, cosa que no me gusta, la media totalmente descendente, fíjense, apuntando a la baja y como claras resistencias en los 82 dólares con 40 centavos, directriz bajista y hueco bajista por si fuera poco, triple cuestión que hasta que no supere sobre todo la zona de la media descendente 82,40, no habría ni que animársele desde mi punto de vista, ¿sí? Activo bajista, activo débil, creo que hay oportunidades mejores, y al menos, repito, hasta que no vaya modificándose, en caso de quiebre de la media, en caso de cerrar algún hueco y sobre todo de romper la directriz, bueno, hay que cambiar. Si el mercado, no hay que intentar nosotros decirle al mercado que se ajuste a lo que queremos que haga en el gráfico, intentando anticiparnos, sino que ir sintonizados, ¿sí? Si el mercado cambia, cambiar nosotros, entrar, sí, pero bueno, al menos a nivel técnico no tenemos eso todavía en pantalla. Máximo decreciente clave en los 102 dólares aproximadamente y en los 125,29, zona del doble techo que en caso de quiebre mejora muchísimo de corto a medio plazo, no por el momento, pese a, repito, resultados que no fueron tan malos. O sea, es una pena, porque bueno, evidentemente podría ser un poquito mejor el comportamiento que viene teniendo este activo. Principales indicadores, la gran mayoría purgándose, el estocástico dando venta, MACD en venta y el RSI también en 45 para Alibaba, que no termina de corregir y de, bueno, seguir esta tendencia bajista de medio plazo, que vamos a ver si se termina de modificar para, bueno, quizás tomar alguna oportunidad que por el momento no se da. Por el momento no la tenemos a nivel técnico y a nivel gráfico, al menos hasta el quiebre de la media y esa directriz bajista que marcamos en el gráfico. Y vamos con la otra contracara, así como vimos Spotify, activo fuerte, alcista de corto medio plazo, Uber, buenos resultados y bueno, máximo de toda su historia en los 72 dólares con un poquito más arriba, en los 73 aproximadamente con 42 centavos de dólar, máximos de toda su historia. Y bueno, con la media estallada, media ascendente, como claro soporte dinámico en el precio, 51 dólares, también en los mínimos crecientes, particularmente en niveles de los 40,33 centavos de dólar, que son zonas de soportazo, clave del último gran impulso alcista que tenemos en Uber Technologies, que lo sigue haciendo espectacular, ¿sí? Gran empresa, y una empresa que se supo reestructurar después de caídas muy duras, ¿sí? Con mucha volatilidad que tuvimos desde febrero del año 2021 hasta llegar a los 19 dólares, y de ahí empezar una sucesión de máximos y mínimos crecientes, ya la media como soporte, sin timing técnico, hay que decirlo, porque estamos cerquita de máximos, pero en caso de alguna corrección, formación de algún suelo o de algún patrón técnico, se pondría muy interesante. Repito, siempre y cuando no pierda la media o la zona de los 40,33, es un claro mantener para quien esté en el activo. Todos los principales indicadores, bueno, dando señal de venta, ¿sí? El estocástico sobre todo en la zona de sobrecompra, así que quizá no descartamos alguna posible corrección, posiblemente para purgar indicadores, y que sin perder la media, ¿sí? Pueda venir a después
testear esas zonas para poder seguir al alza. Y vamos con los últimos tres, de PayPal, Disney y PepsiCo. Sí, PayPal que, bueno, presentó resultados que fueron buenos. Otro activo que no termina de arrancar a nivel técnico. Que dejó resultados, beneficios por acción de 1,48 centavos de dólar, 19% más que el año anterior. Ingresos, 8 mil millones de dólares, 9% más para PayPal. Buenos resultados, pero a nivel técnico no terminan de convencer. Ahora lo vamos a ver a continuación. Otro activo que hay que tener también en radar y en seguimiento. Disney, sector entretenimientos, beneficio por acción de 1,04 centavos de dólar por acción, 49% más que el año anterior, impresionante. Ingresos, 23,5 mil millones de dólares planos en cuanto a ingresos, pero haciéndolo muy bien, creciendo en beneficios, recomprando acciones, metiéndose en otros sectores que ahora vamos a ver un poco en detalle el porqué de estos resultados o qué descuenta el mercado de cómo podría mejorar Disney, también en el gráfico. Sí, así que lo vamos a ver un ratito, pero muy buenos resultados. Y PepsiCo, también un activazo del sector de consumo defensivo. Tuvo pérdidas, ¿sí? Beneficios por acción, acá no era pérdidas, eran beneficios, de 1,78 centavos de dólar por acción, 7% más. Ingresos, 27,8 mil millones de dólares planos, acá beneficios, no pérdidas, si no dio pérdidas PepsiCo, 7% más que el año anterior. PayPal, sí traigo también la infografía porque, bueno, para hacer la reflexión, porque PayPal es un activo muy golpeado a nivel técnico, pero que los resultados no fueron malos, sobre todo el sector geográfico. Fíjense en la parte internacional, sí, creciendo en cuanto a ingresos casi un 10%, en Estados Unidos un 8%, la verdad que haciéndolo bastante bien. La parte de pagos, de volumen, también creciendo, ¿sí? Algo de márgenes de transacción y de actividad de usuarios activos un poco más débil, pero la verdad que haciéndolo muy bien en general, con lo que vamos a ver cuándo empieza a mejorar un poquito la situación. Y lo que tiene que ver con Disney, es verdad que acá en la infografía nos quedamos un poquito a contramano de lo que creo que va descontado, ya descontó el gráfico, ¿sí? Creo que el gráfico iba descontando que Disney le estaba costando, su competidor natural Netflix dentro del sector streaming, y ahora al menos intentando tener la perspectiva, sacando esta parte, la parte de directa al consumidor, creciendo casi un 15%, el resto, canales internacionales y domésticos flojo, la parte de contenidos y licencias un poco más también débil, la parte de entretenimiento, fíjense un 7% abajo, pero la parte de experiencias y deporte, parques de diversión y de deportes haciéndolo bastante bien. Acá está enfocando un poco de Disney lo que parecería que se le viene, que acá lo tenemos en pantalla, en donde, claro, anuncia una serie de nuevos proyectos, plataforma de transmisión de ESPN y asociación de Epic Games, sí que, bueno, hace que parecería que los inversores tengan un poquito más de atractivo por esta compañía en lo que se viene. Anunció también algo muy positivo, una decisión corporativa muy, al menos, interesante, ¿sí? Lo cual, bueno, hace que tenga un poquito más de perspectiva positiva la acción a futuro. Programa de recompra de acciones por un valor de 3 mil millones de dólares para el año fiscal, para este año fiscal. Y también, bueno, subiendo un poco la rentabilidad por dividendo, haciendo un poco más atractivo al activo para los nuevos inversores. División central de entretenimiento también, ¿sí? Creciendo, como digo, fue uno de los sectores que más creció, y disminución de costos operativos, ¿sí? Aunque Disney Plus estuvo un poquito caída en cuanto a posibles suscriptores. Y sobre todo esto, interesante, ESPN, ¿sí? El tema de lo que quieren hacer con la principal plataforma de deportes digitales, también interesante. Quieren convertir, obviamente, la parte de streaming, que es la que más le está costando en cuanto a competencia, en un negocio de crecimiento rentable. Y obviamente intensificar estudios cinematográficos, acelerar el crecimiento de parques y experiencias. Buen sector igualmente, el positivo en cuanto a rendimiento de resultados. Y también, sí, invirtiendo casi 1.500 millones de dólares en Epic Games, creador de juego de la franquicia de Fortnite, ¿sí? Así que para crear nuevos jugadores, metiéndose en el mundo del gaming, ¿sí? Así que, bueno, interesante también algunas otras películas de concierto como de Taylor Swift, lanzamiento de servicio de transmisión de ESPN, como digo, intentando hacer este combo para que estas métricas terminen de cerrar. Y antes de irnos a la frase final, vamos con estos últimos tres activos. PayPal, sí que, activo a monitorear, activo a tener en radar, no ingresar ahora, más allá de que, bueno, interesante el posible patrón que podríamos llegar a tener en cumplimiento, que es un hombro, cabeza, hombro invertido, que lo activó, pero
débilmente ahora comportándose nuevamente y con un aspecto técnico que no me gusta, que hay que decirlo, sobre todo, bueno, después de caídas de los $309, doble techo, o sea, acá se empezaba a complicar la cosa para PayPal, no ahora, si venimos cayendo desde noviembre del año 2021 con una tendencia muy bajista. Si cuando una tendencia es tan bajista y tenemos muchas indicaciones, doble hueco bajista, la media nunca podía ser superada nuevamente al alza, rompíamos soportazos de años anteriores, entonces no hay que ir contra la tendencia y todavía al menos parecería que esa tendencia no cambia, ¿sí? Claro, canal bajista que todavía mantiene PayPal, la media descendente todavía sigue siendo una clara zona de obstáculo, sobre todo la última ocasión que activamos este hombro cabeza hombro invertido, pero parecería que sin ese efecto que tiene que tener y quizá con un agregado negativo un poquito mayor, que es este, ¿sí? Fíjense, claro hueco bajista, sobre la resistencia de la media también que nos marca un nuevo obstáculo para PayPal. Hasta que no lo supere, no me metería en este activo y sobre todo hasta que no vaya cerrando alguno de los doble huecos bajistas en los $72.50 y también cercano a la zona de resistencia en los $76.42. Activo que, bueno, habrá que ver si cumple el hombro cabeza hombro invertido. La tiene muy difícil, sobre todo por esta resistencia en la media y sobre todo porque, bueno, de quebrar los $50 nos vendríamos a buscar ya algún mínimo del 2017 y sobre todo, bueno, algún mínimo, si no después en los $33. Queda mucho mínimo por el camino, así que activo que le cuesta, activo que no termina de demostrar, no termina de al menos darnos alguna señal a nivel técnico de ruptura en la media o cierre algún gap para decidirnos, así que lo tendría en cartera, pero es uno de esos activos en los cuales tendría paciencia, no me apuraría y sobre todo miraría algún activo que tenga el camino bastante más despejado. Hay varios, hay uno que vamos a ver a continuación que lo tiene bastante mejor que PayPal a nivel técnico, todos los principales indicadores ahí cerquita de la zona de sobreventa, eso es una positiva, pero en la negativa, gap bajista a la media y todos los gaps bajistas que van dejando con una tendencia de fondo muy bajista todavía para PayPal, así que tenerlo en un radar y no apurarse. Repito, nadie nos pone un revólver para comprar un activo, así que a no desesperarse, sí a seguirlo técnicamente y esperar algún timing técnico un poquito más claro y que exista, ¿sí? Más allá de ese hombro cabeza hombro invertido que posiblemente pueda inclusive anularse, ¿sí? Al menos hasta no quebrar la media y en caso de quiebre esos mínimos que fuimos viendo en pantalla. Disney, espectacular. Doble confirmación acá, mejora técnicamente este activo, ahora sí, de una manera clara. El timing técnico es verdad, lo teníamos un poquito más abajo, en la zona del doble suelo y en la zona del gap de escape alcista, que dejamos en quiebre de la media, que lo vamos a ver a continuación, pero la zona de los $203 todavía queda lejos, estamos en los 109, y sobre todo mientras mantengamos, ¿qué cosa? Bueno, primero la media que empieza a girarse al alza, mínimos crecientes y el gap de escape alcista, que dejó en el quiebre de la media, ¿sí? Estamos hablando niveles de los $84 y la zona del doble suelo en los 78,95 centavos dólar. Gap alcista también que deja ahora de continuidad al alza con incremento de volumen negociado, que también hace que el activo esté todavía atractivo porque el ratio de riesgo-beneficio es interesante. Podemos ir a buscar mucho más de nuestro posible stop por operación. En este caso, inclusive poniendo el stop por debajo de niveles de los $78. Así que acá sí podría quizás ser más coherente asumir el riesgo con todas estas señales que nos va dejando Disney. Así que podría abrirse alguna corrección, quizás sin perder la media. Sería lo ideal, es el 92,39 mínimos crecientes y sobre todo no cerrar el gap de escape en los 84,98 ni perder los $78 como clarísimos soportes de corto o medio plazo para que Disney empiece esa reversión hacia máximos que parecería que lo peor se está descontando que está pasando. Todos los principales indicadores en sobrecompra queriendo dar venta, sobre todo el estocástico. Así que indicadores se van a tener que purgar. Si tenemos alguna corrección, alguna lateralización no vendría para nada mal tampoco para Disney, pero parecería que al menos la reversión empezó. Muchas resistencias igual por el camino, los máximos decrecientes y particularmente niveles de los $126, bueno, de fines de agosto del año 2022 también para Disney, que buenos resultados y que al menos va empezando a reestructurar un poquito el negocio en cuanto a la actualidad del mercado. Y PepsiCo, ya cerrando y finalizando esta reunión, ¿sí? A nivel de mercados internacionales. PepsiCo estándole activo
muy fuerte de largo plazo, ¿sí? Dejando igual buenos resultados empresariales, pero es verdad que tuvimos caídas casi hacia nivel primer FIBO, linda corrección tuvo PepsiCo, sin perder niveles clave de soporte de largo plazo, que hoy pasan por los 137,84. Aunque, bueno, la parte más negativa es la media. Fíjense la media en triple o casi en cuádruple oportunidad, siendo un obstáculo clave. Deberíamos quebrarlo pronto, ¿sí? Sobre todo los niveles de los $175, porque de lo contrario, de perder los 164 o el mínimo que dejó en octubre del año pasado, en $156, bueno, vamos a tener correcciones bastante más importantes. Quizás si algún mínimo de marzo del 2022 en los $153, para luego sí, quizá venir a visitar el mínimo de octubre del 2021 en 144,57 o los 137,84 para PepsiCo, que, bueno, no para de corregir, ¿sí? Que, repito, al menos la esperaría para que tenga un mejor timing a nivel técnico a quiebre de la media o del máximo decreciente en los $175. Ese sería quizá un poco lo que habría que esperar a nivel técnico para que vaya mejorando PepsiCo, que va purgando indicadores. Acá sí le queda, sobre todo el estocástico, bastante espacio, recién está saliendo de sobrecompra, RSI en 46 y un MACD en venta por arriba del cero. Le falta en cuanto a indicadores, así que quizá lo esperaría un poquito para ver cómo va evolucionando y, bueno, sobre todo porque la media sigue siendo el principal obstáculo para PepsiCo. Perdón. Así que, bueno, esperar también a nivel técnico PepsiCo para ver si va mejorando. Y la última, que la habían pedido por el canal también, que es Paz, ¿sí? Espero, sí, que estoy haciendo un análisis que quien la haya pedido, no voy a decir el nombre, que esté ahí del otro lado, ¿sí? Para hacerle la devolución. Pan American Silver, ya voy anticipando, es un activo que no me gusta, activo bajista. Me gusta Disney, me gustan otros activos que van cambiando la perspectiva, que son alcistas de largo plazo, así que no tienen ciclicidad. Este activo es un activo muy cíclico, es un activo que le viene costando muchísimo, ¿sí? De medio plazo incluso, y que, claro, tiene una directriz bajista, va rechazando la media en múltiples ocasiones y vuelve a romper algún mínimo relevante como el mínimo de noviembre del 2022, acercándose al mínimo incluso de la pandemia, de 10,50, ahora, bueno, casi sin soportes después de eso, de algún mínimo sí que, pero bueno, la verdad que activo peligroso, activo bajista, activo con la media como resistencia en los 15,36 centavos de dólar, así que activo que no tendría en cartera, activo peligroso, repito, y que, bueno, creo que hay activos que están con una mejor perspectiva a nivel técnico y también a nivel fundamental, que yo creo que hay que intentar no complicarnos la vida con activos que quizá a veces vemos como una oportunidad, recomendados, ¿sí? Por algún analista o por verlo a nivel gráfico y decidir nosotros, ¿sí? Porque acá me parece que no está para nada el camino despejado, muchos obstáculos y al menos hasta que no mejore, hasta que no cambie el timing técnico, no me gusta, ¿sí? Activo bajista y activo peligroso, ¿sí? Para Pan American Silver. Y lo que tiene que ver con nuestra frase de cierre de esta semana, frase de George Soros, gran inversor, que nos dijo, o nos deja esta gran frase que con mucha sabiduría, que los mercados están en un estado constante flujo de incertidumbre, se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado, así que, bueno, seamos técnicos, seamos de esos que descuentan, ¿sí? Descuentan lo obvio, ¿sí? Que no es tan obvio, pero ahora cuando gente que no está en el mercado empieza a hablar de cosas que nosotros ya vemos cotidianamente cuando todo cae, bueno, ahora empezar a ver esa faceta contraintuitiva como una señal de alerta, una señal de estar un poquito más atento, de ver sobre todo en dónde tenemos nuestros stops, cómo estamos gestionando el riesgo, cómo estamos gestionando también la parte monetaria de la cartera de cada uno. Bueno, en definitiva, estar haciendo este seguimiento que hacemos semana a semana, ¿sí? De los mercados juntos. Así que gracias por estar nuevamente del otro lado. Nos vamos hablando por el grupo de Telegram. Seguramente el día jueves tengamos nuevo directo del Merval. Veremos si es directo, vamos a ver si es directo. ¿Sí? Vimos ahí leve reacción sobre los likes, la verdad que vamos a seguir igualmente con los videos, pero bueno, seguramente el día jueves estaremos avisando por Telegram y compartiendo enlaces con ustedes, así que muchas gracias, que arranquen muy bien esta pequeña semana corta que tenemos en el mercado local, pero bueno, que seguramente vaya a ser entretenida como todas las semanas en los mercados, así que bueno, gracias a todos y todas, nos vamos viendo y hablando también por el grupo de Telegram. Chau, chau.